Ojo, amigos, vean esto. Ahí está la reina. Esto está repleto. Buenas amigos, hoy vamos a hacer actualización de mis hormigas. Vamos a ver todas mis hormigas, así como todos los meses vamos a ver el avance. Vamos a actualizar algunas cosillas, así que comencemos. Por acá tengo mi colonia de Solenopsis geminata que estuve mostrando en el short anterior. Les estaba comentando en ese short que no he podido limpiar. La verdad es que ya hay demasiadas hormigas y no puedo hacer limpieza. A veces puedo recoger las tapitas y pues bueno, desechar, pero hay hormigas siempre, entonces no me gusta porque se pierden algunas hormigas y pues se mueren, ¿no? Mira donde hay unos mega soldados esperando. Vamos a ver cómo va la colonia por acá adentro. Por cierto, me estuvieron preguntando la fecha de captura y esta es la fecha de captura de esta reina. Dentro de unos 2 mesecitos ya tiene el primer año y es una sola reina. Toda esta colonia es una sola reina. Y aquí la tenemos, amigos, la cámara número 3. La cámara número 2, que esto está repleto. Miren esto, demasiadas hormigas. Y la cámara número 1, la primera cámara, la luz de la lámpara me molesta un poco. La reina, pues a veces la vemos, a veces, creo que ahí está. No, ver a la reina ya es difícil. Bueno, yo siempre he dicho, ya llega un punto en el que ver a la reina es, creo que suerte. Vamos a darle una vista rápida hacia toda la colonia para ver si alcanzamos a ver a la reina. Ella a veces se hace en estos compartimientos que conectan los modulares. Entonces no la podemos ver, ¿sí? Miren el tamaño de esa hormiga, amigos. Miren el tamaño de esa hormiga. A ver, son pequeñitas, obviamente, pero para la proporción es demasiado grande. Así está la colonia, está bastante grande, ya se acerca mudanza, pero esta mudanza va a ser a mis modulares, ya estoy en proceso. Pero bueno, quería mostrarles cómo va esto. Aquí está la reina, la vimos. Ahí está la reina, amigos. Esta reina ha puesto todos esos huevos, toda esta colonia ha salido de esta pequeña reina, amigos. Es impresionante la cantidad de obreras que pueden crear. Y bueno, un año, ¿no? Tampoco, casi un año, unos 10 meses. Para alimentarla, casi se me sale. Para alimentarla voy a darles estas cucarachitas dubias que he estado criando. Capturé estas pequeñas y se las voy a echar aquí en la caja de forrajeo. Ya la población de cucarachas está creciendo mucho, entonces ya me toca darles cucarachitas. Esto es parte del proceso, amigos. Las hormiguillas comiendo, les di unas 8 o 9. Voy a empezar a controlar la población un poco de la colonia porque ya creció mucho, aunque cada vez que les doy cucarachas crecen rápido porque las cucarachas tienen mucha proteína. Ahora vamos a tratar de ponerles agua con azúcar. Puse el líquido antifugas aquí en el borde y bueno, vamos a con un inyector a tratar de llenar los platicos estos. Ahí lo tenemos, amigos, e inmediatamente las hormiguillas empiezan a beber y a hacer trofalaxia. Por acá tenemos mi colonia de Pheidole plebecula. Y pues amigos, la verdad es que veo la colonia también un poco falla. Han muerto muchas hormigas. Aquí se pueden ver restos de hormigas, restos de comida. Es una especie que es también algo sucia. Miren cómo ha vuelto todo el hormiguero. La reina yo la he visto por acá. La reina está todavía bien. Vamos a buscarla con cuidado a ver si la alcanzamos a ver. Ahí está. Pasa que está de espalda y no la vemos, pero esa allí, ese bultico es la reina. Sí hay prole, o sea, hay bastante prole realmente, no me había fijado, hay bastante prole. Y pues bueno, la colonia es una colonia que crece bastante lento. Incluso, mira, hay unas hormigas que todavía están repletas. Pero todo está bien, ¿sí? Aquí está la colonia de Pheidole. La otra colonia la intercambié, entonces ya no la tengo. Y pues ahí ya les puse la comida, están ellas forrajeando, buscando, investigando. Y pues nada, así está la Pheidole. Por acá tenemos una obrerita de cefalotes que está forrajeando. Y pues amigos, bueno, esta colonia la mostré también en los shorts. Y Valenta, ¿no? Vamos a verla. La reina, ella se pone así cuidando con la cabecita. Por acá tenemos 2 obreras, la que está en la caja de forrajeo. Y aquí podemos ver las larvitas. Pues, o sea, si hay larvas y pupas, no veo huevecillos. Y pues algunos me han dicho que les ponga corcho y la verdad es que ya lo hice, amigos. Pero no, aquí tenemos la otra obrera. No se han querido ir a este tubo de ensayo nuevo. Les puse corcho así, pero no les ha gustado. Tal vez es mucha humedad para ellas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar el tubo. Pero vamos a quitar agua. Solo le voy a poner un poquitico en la punta de agua, como para probar algo diferente. Y bueno, ahí lo tenemos, un tubo completamente nuevo con poca agua.
un pedacito de corcho nuevo, tal vez ese corcho, no sé. Y esta vez no puse el foamy, sino solamente así a ver si de esta forma están un poco más cómodas o entran con más confianza a este nuevo tubo, y esperemos a ver si se mudan. Por acá tengo mi Gigantiops destructor, pero se comió los huevos la última vez que la grabé, así que vamos a verla muy rápidamente solamente para ver si está bien. Y ya, no quiero estresar mucho a la hormiga. Ahí está. Puso huevos nuevos, la vez pasada se comió 2, así que creo que la vamos a ver poco en el canal, amigos, pero bueno, continuemos. Por acá tengo mi colonia de Crematogaster, creo que es ampla, las he estado alimentando en este tubo y nada, entonces vamos a cambiar la técnica. Vamos a revisar de todas formas este tubo, que yo lo había cambiado, pero no, miren, no quisieron nada, están usando lo de basurero, que es lo que no quiero. Entonces vamos a hacer algo, que es conectar los dos tubos a una caja de forrajeo de doble tubo. Entonces vamos a, de hecho ya la imprimí, por aquí la tengo, va a ser una caja blanca. Y pues vamos a probar de una vez una especie pequeña en estas cajitas de forrajeo, a ver qué tal, qué tan complicado es cuidarlas. Y pues también una novedad que les voy a comentar más adelante en el video, que voy a hacer para poder alimentar especies pequeñas. Bueno, amigos, aquí las tenemos. He podido mudar algunas que estaban dentro. Bueno, creo que saqué todas las que pude dentro del tubo. Aquí queda otra, vamos a tratar de agarrarla. Están haciendo esto de caja de forrajeo, mire cómo está de puerco esto por dentro. Creo que con las Crematogaster la mudanza, bueno, ya sabemos que la mudanza es compleja, pero bueno, ya sacamos todas, aquí están en la nueva caja de forrajeo. Me faltó imprimir otro módulo de estos para conectar el nuevo tubo. Ahora lo imprimo y lo conecto, pero por el momento vamos a tenerlas así. Estoy viendo que no se fugan, o sea, pues la tapa queda bien sellada. Son unas hormigas muy chiquiticas. Y bueno, también quería saber qué tal se comporta el modular. Lo que estoy viendo es que va a ser complejo darles de comer, entonces por eso estoy ideando como un módulo que se va a conectar acá, que es como una mini cajilla con una compuerta para poder ponerles la comida. Pero bueno, eso va a ser para próximos videos, eso es como un pequeño spoiler. Y vamos a ver cómo está la colonia. La colonia está bien, o sea, si no se han querido ir del tubo es por algo. Voy a esperar un poco más para ponerles el tubo nuevo y pues nada, aquí están, ya les puse comida y continuemos. Ahora vamos a poner la colonia Dorimilmes insanus en esta caja de forrajeo, que ya les puse comida, porque bueno, en el tubo de ensayo se me está dificultando alimentarlas. Y vamos a probar también las Dory con esta caja de forrajeo. Listo, aquí ya las tenemos conectadas. Pues el tubo de ensayo puerco, ¿no? La colonia tiene hormigas muy grandes, o sea, estas son obreras muy grandes ya, que son bastante químicas. Y pues cuando estaba dándoles de comer en el tubo se me complicaba, pero bueno, aquí vemos que ya se viene una generación muy interesante. La reina está bien, la colonia parece que se está recuperando de la mudanza de aquel hormiguero. Ya aquí ya tienen el tubo de ensayo nuevo, aquí pueden estar un buen rato. Y esperemos que no se me complique tanto para darles de comer. Ahí están ellas explorando, algunas empezarán a salir luego. Así está la colonia de Dorimilmes insanus. Ahí podemos ver a la reina. Todo parece estar bien, no hay más hormigas muertas. Entonces, nada, continuemos. Por acá tengo mis dos colonias de Camponotus substitutus. Así que rápidamente, antes de que se alboroten, voy a sacar los platicos para darles de comer. Por acá solo ha salido una, pero por acá, que es la que está más grande, pasó lo que me temía. Ya salieron 4 a explorar a ver qué pasó. Entonces bueno, voy a intentar poner el plato sin que se me escape ninguna. Esto está complicado, amigos. Hay demasiadas hormigas. Justamente es una de las cosas que quiero hacer ahorita, es ampliar un poquito, ponerles el tubo nuevo. Pero no me dejan. Entonces mientras tanto voy a preparar el tubo nuevo antes de ponerles el platico de comida, porque no quiero lastimar ninguna de las hormigas. Estas hormigas me han costado mucho que se den, entonces imagínense. En un momento de velocidad logré poner el plato sin que ninguna se me escapara. Pues ahí están ellas. Mira, incluso se ven algo delgadas, ya les hace falta comer, pero están alertas. Están atacando a las larvas y todo eso. Miren cómo atacan, amigos. Están tirándoles veneno, miren. Atacando con veneno. Bueno, con ácido, no es veneno, ácido. Y aquí ellas bebiendo, por supuesto. Creo que es poco para ellas. Vamos a ver si puedo ponerles un plato nuevo con más líquidos. Creo que ya di con el truco. Es levantando un poquitico la tapa y ellas como que se ponen nerviosas para salir. Pero bueno, mire, ya aquí ya están alimentándose. Vamos a ver la colonia como está, que no la hemos visto desde la última vez XD.
el Neo y sus chistes malos. Vamos a ver de cerca con un zoom. La reina, todo very nice. Las pupitas, las larvas. Y es que todavía no, es que hay unas que están afuera por eso. Aquí está la otra colonia, que ya están haciendo trofalaxia, porque bueno, ya tienen que comer ahorita. Ahí está, la colonia más pequeña, la reina está bien. Todo está very nice. Mis hormigueros, o bueno, el diseño que estoy haciendo de hormigueros, de modulares, son progresivos, ¿sí? Entonces lo estoy haciendo de forma de que esta caja de forrajeo después se va a poder conectar a esos modulares. Pero de momento, pues yo estoy aprovechando el espacio que hay para que las colonias vayan creciendo. Y vamos a ampliar un poquito el tamaño de estas colonias, poniéndoles tubos acá y tubos acá. Algunos me han preguntado cómo hago yo para preparar los tubos con ese corcho. Y bueno, acá les voy a enseñar. Aquí tengo un tubo de ensayo de los que a mí me gusta, de los grandes. A mí me gusta usar estos tubos de ensayo porque hace que las colonias sean un poquito más grandes. Y como pueden ver, está funcionando muy bien para estas Camponotus. ¿Qué hago? Primero vamos a llenarlo de agua y ponerle el algodón. Los tubos de ensayo vienen quedando así, con un espacio bastante grande. Yo creo que aquí hay como unos 9 centímetros más o menos. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar el corcho. Para eso yo utilizo estas láminas de corcho que compré por Mercado Libre. Las recorto y simplemente pues a medida las corto así por esta parte, cosa de que queden enrolladas en el tubo. Con estos dos pedazos es más que suficiente. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlos dentro del tubo y van a quedar así como enrolladitos. Y van quedando así. No tienen ningún tipo de pegamento, no tienen nada extraño. Simplemente están puestos así dentro del tubo y por la forma ellos quedan pegados como a uno de los lados del tubo de ensayo. Y ahora simplemente los conectamos. Y listo, ahí tenemos ya más espacio para que las colonias sigan creciendo, para que se hagan de esa forma, para que pongan los huevecillos por allí, para que se queden allá adentro. Obviamente vamos a tapar con cartones esto. Y pues así van quedando las Camponotus substitutus mientras le hacemos una mudanza más adelante a un hormiguero más grande. Y todavía están atacando ahí con su ácido. Ya se están poniendo repletas. Me gusta mucho cuando se ven así todas llenitas. Y bueno amigos, continuemos. Por acá tenemos la colonia de Camponotus blandus, que ya están más grandes, las obreritas las veo más grandes. Se ve muy bien, la reina se vino para acá. No tenemos todavía soldados, creo. Vamos a ver si logramos ver algunos. Si alguno ve un soldado, mándeme captura. No, yo no veo ningún cabezón por ahí. Cabezona, perdón. Todavía no amerita caja de forrajeo, pero pronto, ¿no? Pero bueno, continuemos. Por acá tenemos a la mocha, que bueno, va un poco lenta, pero ya tiene su obrerita. No hay obreritas nuevas, solo está la reina. Y bueno, la luz, vamos a dejarla quieta porque se estresa, ya le pusimos de comer. Esta hormiguita va lenta, pero bueno, ahí va, poco a poco. Por acá tenemos las Camponotus sonatus, que la verdad que está full esto, amigos. Miren, ya tenemos muchas soldados también. Y el otro tubo de ensayo también lo están llenando. Miren cómo está esto. Están poniendo pupas allí y todo. Lo que sí les voy a decir es que me he dado cuenta que esta especie no es tan agresiva como la substitutus. Esta especie es un poco más tranquila. De hecho, puedo limpiar y puedo alimentarlas tranquilamente sin que ellas se vuelvan agresivas. No sé si será esta colonia en particular o será la especie. Y bueno, hice un video que viene próximo en los shorts donde limpio la caja de forrajeo. Entonces, para que estén pendientes al canal, explicando cómo hago la limpieza. Y pues bueno, aquí está la colonia, todo está bien, está bastante grande. Yo creo que ya llega un punto donde me va a tocar también un hormiguero, pero todavía aguantan, Ojo amigos, miren cómo ya poblaron la caja de forrajeo las Crematogaster. Están forrajeando todas, esto es bueno. Me preocupa un poco el tema de destapar esto para alimentarlas, pero como son unas hormigas más pequeñas, son un poquito más fáciles de manipular, de recoger y volver a ponerlas en la caja de forrajeo. Por ahí hay pelos y todo, aquí con pelos, el canal con pelos. Y por acá tenemos las Dorimirmes insanos que están forrajeando. Ellas ya estaban acostumbradas a salir. Entonces bueno, con esto respiran, tienen aquí su sistema de ventilación. Son unas hormigas bastante químicas. De hecho, ya mi estudio está oliendo a hormiga, literal. Miren cómo están las Solenopsis geminata. Todas son hormigas muy químicas. Estas que están acá me está dando como ganas de estornudar y todo. O sea, el olor siempre es fuertecito porque están muy activas, porque sienten que están alertas, se están defendiendo y botan bastante ácido. Pero bueno, todo bien por acá, continuemos. Por acá tenemos mi colonia de Ectatoma ruidum,
que es la colonia que estamos testeando en este hormiguero. Y pues amigos, hay buenas noticias. En estos días que estuve alimentando las vi pupas nuevas. Vamos a ver si las volvemos a divisar. Ahí están, tenemos pupitas nuevas. Esas larvas están próximas, están bastante gordas. Y tenemos pupas nuevas, eso quiere decir que las larvas sí están pupando. Y si las larvas están pupando, todo está bien, no se están muriendo. Y creo que había visto más, ahí hay otras, miren, las aquí están. Las han estado moviendo. La otra vez que las alimenté, entre semana, están todas juntas en una sola cámara. Aquí hay otras con la reina. Tenemos la reina aquí, vamos a ver si la vemos. Ahí está la reina, amigos, que casi nunca la vemos en esta colonia. Bueno, ahí está la reina. Hay aproximadamente unas 6 pupitas. Entonces la colonia sí está avanzando. Eso es bueno, eso me deja tranquilo. Y bueno, ya les dimos de comer. Por acá les pusimos la comidita, están explorando. Una de mis especies favoritas, Hectatomas. Y me di cuenta que están usando de cementerio y de depósito de basura aquella esquina. Estaba recogiendo un poco la suciedad y les quité el bebedero porque es que ellas realmente beben agua directamente aquí del hormiguero, no lo necesitan. Entonces bueno, todo bien por acá y continuemos. Ya que estamos con Hectatomas, vamos a revisar mi colonia de Hectatomas más antigua. Esta es una colonia que casi se muere, quedó con 3 obreras solamente. Recuperamos la colonia, es una de mis primeras capturas también. Y pues aquí vemos que las obreras se han mudado al tubo nuevo, están poniendo todas las larvas por acá, eso es buenísimo. Algunas pupitas que ya se rompieron y nacieron las obreras. Entonces todo very nice, todo very nice. Esto me tranquiliza bastante. La colonia tiene muy buena pinta. Vamos a ver a la reina. Ahí tenemos a la reina, que por cierto yo creo que ya podríamos nombrar esta reina, porque esta reina es una de mis hormigas más antiguas. Ahora mismo no recuerdo la fecha, creo que es del 20 de octubre del año pasado. Ya casi tiene un año con nosotros. Esta y la Solenopsis geminata son mis colonias más viejas. Lo que sucede es que esta colonia está más pequeña que la otra, porque la reina la tenía en ese mismo hormiguero que les acabo de enseñar, pero el hormiguero no tenía buena humedad y se estaban muriendo las larvas. Aquí está la reina toda agresiva defendiendo. Punto positivo para mi caja de forrajeo, y no es porque la haya hecho yo, pero es que las Hectatomas no son escaladoras, y en las cajas de forrajeo donde estaban antes, ellas tenían un punto donde sí se podían escalar y salir, pero aquí no tienen posibilidad. Así están las Hectatomas, continuemos. Por acá tenemos mi colonia mi poliginia de Solenopsis geminata. Ahí podemos ver a las 2 reinas. Y unas megasoldados que hay nuevas. Las 2 reinas siguen colaborando, eso es buenísimo, ahí están. Y la cantidad de prole que hay es impresionante. Ya les dimos de comer. Esta vez les puse el tenebrio muerto, por supuesto, ya aprendimos la lección, I know. Creo que no sé si me voy a quedar con esta colonia, puesto que mi colonia de Solenopsis geminata está bastante grande. La verdad es que mi tema con la poliginia era lograr la poliginia. Y pues no sé, estaría interesado en algún intercambio de esta colonia, pero tiene que ser una hormiga muy especial. Y pues bueno, no sé, una Camponotus atriceps podría ser XD. Por acá tenemos una Hectatoma que me faltó mostrar. Es una Hectatoma que estamos haciendo una pequeña prueba con estas esponjas que compré de China. Y la verdad es que no veo muy buen resultado. Ya han pasado 2 meses pasaditos y así están los huevecillos, no se han desarrollado. Ya era para que por lo menos tuvieran larvas. Ustedes saben que a mí las Hectatomas se me dan muy fácil, pero esta en particular me ha costado. Bueno, esto se desenfocó, a ver cuando le dé la gana. No sé si esta esponja realmente sea buena. La probé con otras especies como por ejemplo Solenopsis geminata, Pheidole y Dorimilmes, y las colonias se desarrollan bien, pero al momento de enviarlas, porque hice intercambios, se pasaba el agua y se terminaban inundando las hormigas. Entonces no es bueno. O sea, es bueno usarlas para alguien que no va a estar intercambiando y las va a tener para sí mismo, pero para hacer intercambios, o en mi caso para la tienda y eso, la verdad que no me sirve. Se desarrollan, funciona, es más cómodo que el algodón, pero al fin y al cabo es comprar algodón que sale un poco más económico y todo el tema. Esto es porque se ve más bonito y más limpio, ¿no? Pero bueno, en el caso de esta semiclaustral, como vemos, no está funcionando muy bien. Por acá tenemos las Camponotus lindigi, que son otro reto para darles de comer. Así que bueno, vamos a tratar. Miren cómo están de alertas, ¿no? Ellas como pasean así con el gaster como apuntando, miren. Interesante. Oh, y hay algunas muertas, vamos a recoger esto. Aquí ya las tenemos, explorando, bebiendo. Vamos a darle un vistazo a la colonia, a ver cómo están.
Ojo, amigos, vean esto. Ahí está la reina. Esto está repleto y ya empezaron a poner pupitas afuera. Va a tocar pronto pegarles un nuevo tubo, un nuevo tubito. Esta colonia va súper bien, amigos. La verdad que me tiene muy contento. ¿Será que en algún momento saldrán soldados? Veo una hormiga bastante grande allí, ¿saben? O sea, de Gaster bastante grande. Pero no sé si... La verdad no sé si la Camponotus lindigi tiene soldados. Yo creería que sí. Pero no veo ninguna así que sea súper cabezona como para decir esta es una soldado, ¿no? Vamos a continuar, ya que ellas encontraron la comida. Y las Camponotus, como siempre, todas agresivas. Esta especie es agresiva, esta especie de Camponotus lindigi es agresiva, pero como son pequeñas, no son tan rápidas como las Substitutus, son un poquito más fáciles de manejar, o sea, en cuanto al tema de destapar, limpiar, son unas hormiguitas que no corren tan rápido, en cambio las Substitutus son demasiado rápidas, amigos. Por acá otra Ectatoma ruidum que capturé hace poco, pero no ha puesto huevos, vamos a dejarla tranquililla, y la gigante Ectatoma tuberculatum, con sus huevecillos. Ahí se alcanzan a ver que sí tiene o no tiene. Sí tiene. Es raro que los huevos de ella sean negros. Me llama mucho la atención eso, sí. Pero bueno, todo se ve bien por acá. A ver si ahí está. Todo se ve bien. Vamos a ver si ella avanza. Ya quisiera poderla ver, pero voy a esperar un poco antes de sacarle este tubo de plástico porque bueno. Esta colonia todavía la tengo en las cajitas de forrajeo vieja porque no he visto la necesidad. Después imprimiré otra y las paso. Pero por ahora están bien acá. Es el modelo viejo, el modelo de Nancy's. Y como ya están en un tubo de ensayo, disculpen el cochinero este, pero es que bueno, voy matando tenebrios y dándoles de comer a las hormigas, ¿no? Veamos la colonia. ¡Wow! A ver, aquí tenemos a la reina. Miren la cantidad de huevecillos, amigos. Las pupas. No veo larvas nuevas. ¿O sí? Así están pegadas al agua. Mira, aquí de hecho están aquí. Ahí podemos ver algunas que están pegadas en la parte de abajo. Debajo de la reina hay una grandísima también. Y bueno, todo se ve bien. Hay bastantes obreritas. Esta es una especie que tarda en crecer. Yo me he dado cuenta que tarda hasta 4 meses en hacer una obrera, en desarrollarse bien. Es una especie lenta, o por lo menos a mí me van lento. Tal vez a otras personas van un poco más rápido. Este tubo todavía no lo he retirado porque soy un perezoso. Pero bueno, están bien. Así que lo que está bien hay que dejarlo quieto, amigos. Creo que esas son todas las colonias. Aún me faltan las colonias más pequeñas, las nuevas mini colonias. Y vamos a ver las capturas más recientes que he tenido también. Amigos, qué impresionante la cantidad de Crematogaster que están saliendo a forrajear. Ellas habían estado todo el tiempo metidas en un tubo de ensayo y se han bebido toda el agua con azúcar. Toda. No esperaba esto, la verdad. Han salido bastantes. La caja de forrajeo ha funcionado bien. O sea, no hay fugas. Solamente me preocupa el momento de alimentarla. Pero ya miraremos en la próxima ocasión. Pero todo está bien acá. Las Dorimirmes también. Ya, de hecho, como estoy haciendo ruido, se están guardando. Estas son un poquito más nerviosas. Entonces, nada. Y aquí se nota que ellas no han bebido tanto. Pero estas se bebieron todo, amigos. Todo. Bueno, por acá tenemos la cajita de la muerte con 4 mini colonias. Dorimirmes insanus. Full de pupitas. Y bueno, vamos a alimentar. Me gusta de esta especie que cuando están empezando, las obreritas son pequeñas y son muy miedosas. Entonces son fáciles de alimentar. O sea, simplemente quito el algodón y ya se van para atrás. Por aquí tenemos una Solenopsis geminata, que creo que está enferma, amigos. Ah, no puede ser, qué mal. Sí, hay hongo acá. Hay hongo, amigos. F. Me dan ganas de pasarla a otro tubo. La voy a pasar a otro tubo porque aquí ya F. Estos huevos están llenos de hongos. Es que a veces las reinas vienen con hongos. Y yo la había visto bien, pero ahora no, mira, ahí se ve el hongo. Se empezó a desarrollar. Entonces, nada, F. Ay, no, amigos, la verdad es que es una lástima. Pero no, la hormiga ya está muriendo. Esta la capturé hace poquito, menos de una semana. Y la hormiga está agonizando. Incluso miren que tiene el aguijón afuera. O sea, está alerta. Miren el aguijón ahí en el gaster. Está alerta, la hormiga está muriendo. El hongo la está matando. Pero bueno, nos dimos cuenta antes de que pase algo que el hongo... Sí, esta hormiga está agonizando ya. Bueno, esta era una captura que iba incluso a intercambiar. Pero justamente por eso es que yo espero y prefiero darlas hasta con obreritas. Porque imagínense que hubiese capturado a esta reina y la hubiese mandado así.
Por acá tenemos otra colonia Dorimirmes Insanus. Estos son los tuitos que yo les decía que estaba experimentando. Como pueden darse cuenta, la colonia prospera, pero si se hace un viaje y recibe mucho calor, F. Se inunda toda la cámara, la hormiga muere y pues ya saben lo que sucede. Y la otra mini colonia que tengo es una mini colonia de Feidole. La reina salió alerta. Pelea la reina Feidole. No la había visto tan agresiva. Increíble. O sea, salió a defender. Y bueno, es que el Tenebrio todavía se está revolcando un poco y mire. Pero no, es agua con azúcar, señora, no se preocupe. Beba un poquito más bien. What? Miren eso. Miren eso. Toma, un pedito en la cara para que sea serio. Por acá tenemos otra mini colonia de Crematogaster. Esta es Crematogaster crinosa. Y bueno, ya le dimos de comer. Están haciendo su circulito de bebición. Estas dos colonias de Crematogaster no las puedo intercambiar, nadie las quiso. Nadie quiere estas hormigas tan bonitas que son, miren tan hermosas que son. Y pues bueno, pues me las quedo yo. ¿Cuál es el problema? Así de grandes están. Por lo que vi con la otra colonia de Ampla, me va a tocar pegarles cajas de forrajeo. Porque bueno, ellas están todavía con agüita, aunque sí, ya se está poniendo oscura, pero no tiene hongo. Entonces todavía aguanta. Pero ya toca pegarles caja de forrajeo porque estoy viendo que... Es que de hecho yo he visto que las Crematogastas de acá andan mucho por ahí en los árboles. Entonces claro, necesitan un forrajeo. Necesitan forrajear pues. Pero bueno, todo bien por acá, ya alimentadas. Fecha de captura de estas 21 de mayo del 2023. O sea que tiene 5 meses ya tiene la colonia y así está. Bastante full la verdad. Ahí están bebiendo. Y bueno, continuemos. Y por último mi reina de Crematogaster crinosa. La que sacamos del hormiguero que era de Quillans. Pues ahí está amigos, puso huevos. Como ya no hay obreras que se los coman, vamos a ver si esta vez surge. La hormiga está bien, se murió la obrera. Lamentablemente la obrerita no lo aguantó. Y bueno, quedamos con la reina. Vamos a cuidarla, la tenemos aquí así. He decidido poner un algodón acá para que no se pase, pero le puse este módulo. Entonces nada, vamos a ponerle solo agua con azúcar. Captura del día, una Ectatoma ruidum para variar. Que está bonita, por cierto, esta se ve bastante bien, es bastante grande. Simplemente le voy a poner una gotita de agua con azúcar y listo. Y por acá tenemos otra Ectatoma más que estaba volando en mi casa y mi gato se le iba a comer. Pero esta la voy a liberar, esta no me la voy a quedar, la voy a soltar afuera porque está alada. Probablemente se quite la ala, pero es que ya tengo muchas Ectatomas. Pues nada, entonces no quiero tener unas hormiguitas ahí de más, que incluso ya no me están entrando ni siquiera en la caja de tortura 4000. Y bueno amigos, nuevamente vamos a estar aquí con las Dorimirmes y con las que me sorprenden mucho, las Crematogaster. No las había visto forrajear desde todo este tiempo que he tenido Crematogaster. Ahí están ellas haciendo su trabajito. Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a diseñar las compuertas para conectarlas acá y hacer como un sistema para poderlas alimentar. Y una vez unas compuertas que pueda abrir y cerrar. Voy a hacer un diseño que sea especial para que las hormigas no se me mueran y que sirva para hormigas pequeñas. Por eso también el motivo de poner estas Crematogaster en la caja de forrajeo. También por acá, bueno, en el mueble quiero que vean cómo está esto. Por eso digo que ya casi no me caben las hormigas. Aquí ya sí puedo poner más, pero así como amontonadas, ¿no? Por aquí tengo el hormiguero viejo, el hormiguero de las Ectatomas y esto. Y lo mismo para las Camponotus substitutus que están aquí. Quiero hacerles ese sistema para alimentarlas por el tema de que son muy rápidas y se me intentan escapar. Sobre todo para esta colonia en la que tengo arriba, que es más grande. Y bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido este video. Suscríbanse al canal. Hay muchas personas que están viendo los videos y no se suscriben. Y pues bueno, así apoyan el canal y vamos creciendo. Y bueno, con eso YouTube muestra más los videos y todo eso, ¿sí? Hoy creo que hay vuelos. Hoy es sábado. Y ustedes están viendo esto un lunes. Yo grabo los videos los sábados. Es fin de semana. Entonces voy a ver si capturo nuevas reinas hoy porque llovió bastante anoche y probablemente hoy en la noche salen Camponotus, así que vamos a ver qué nos encontramos. Y bueno amigos, hasta la próxima.